estimados beneficiarios y participantes. Somos los estudiantes del curso de Responsabilidad 6 de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Saludarles y darles la bienvenida a la presente charla informativa, trato diferencial que tienen las personas con capacidades diferentes al hacer uso de medios de transporte urbano e interurbano. A continuación damos pase a nuestros expositores. Hoy me toca hablar sobre las personas con capacidades diferentes. Si bien es cierto, todo ser humano que presente temporalmente o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus dificultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades naturales. Sabemos que la persona con discapacidad o persona con capacidad diferente son expertas en mejora continua y en adaptación a los cambios transformadoras de sus habilidades en diferentes contextos. Se dice que son cuadros de pensamientos y actitudes que nos hacen recordar por qué la especie humana ha superado todos los escollos que el tiempo ha puesto frente a ella. No olvidemos que todos podemos sentirnos incapaces de desarrollarnos en contextos inhóspitos, en situaciones desconocidas, produciendo situaciones de pánico que nos hacen vulnerables y que puede introducirnos en situaciones de indefensión aprendida que nos conviertan en discapacitados sociales. Hoy voy a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad diferente. Se dice que teniendo en cuenta y que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes y merecemos las mismas oportunidades para desarrollarnos plenamente, es que a continuación compartimos los principales derechos de las personas con capacidad diferente. ¿Cuáles son los derechos de la persona con discapacidad o capacidad diferente? Igualdad ante la ley sin discriminación. Ser juzgados en pleno uso de sus derechos y contar con la defensa de vida. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Protección contra la tortura. Derecho al respeto de la integridad física y mental. Derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad. Derecho a vivir en la comunidad. Libertad de expresión y de opinión. Respeto a la privacidad. Respeto del hogar y de la familia. Derecho a la educación. Derecho a la salud. Derecho al trabajo. Derecho a un nivel de vida adecuado. Derecho a participar en la vida política y pública. Derecho a participar en la vida cultural. Derecho a la igualdad de oportunidades. Estos son todos los derechos que tiene una persona con capacidad diferente o discapacitada. Ahora voy a hablar sobre los tipos de discapacidad. La discapacidad física. La discapacidad física podemos definirla como una desventaja que es producto de una limitación, la cual impide el desempeño motor de la persona afectada. Discapacidad cognitiva. En este tipo de discapacidad se presenta dificultades en el nivel de desempeño, es decir, presenta limitaciones en el funcionamiento del aprendizaje y en la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de la vida diaria, como por ejemplo comunicarse, aprender y resolver problemas cotidianos. Discapacidad sensorial. Es una discapacidad que afecta a uno de los sentidos, aunque normalmente cuando hablamos de esta discapacidad es para hacer referencia a las personas con deficiencia visual, las personas sordas, las personas con problemas en la comunicación y el lenguaje, lo cual les dificulta el intercambio con el mundo que los rodea. Discapacidad intelectual. Esta discapacidad se caracteriza por un funcionamiento intelectual por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria, como es la comunicación, habilidades sociales, entre otras. Esta discapacidad nos quiere decir que a las personas les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. Accesibilidad en el transporte público terrestre. Cuando hablamos de accesibilidad del transporte público,
nos referimos a la facilidad que deberían tener las unidades de transporte para el libre tránsito de las personas con discapacidad. Los vehículos que prestan servicio de transporte terrestre de pasajeros reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso debidamente señalizados para el uso de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños pequeños en brazos, como lo estipula la Ley 29973, lo cual no es suficiente si no se cuenta con la accesibilidad para que ellos puedan abordar esos medios de transporte. Actualmente, el Perú en general no está adaptado ni es accesible para las personas con discapacidad en el transporte público, por lo cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamenta la introducción progresiva de estos vehículos mediante la aprobación de la Ley 3412, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad, ley que modifica la Ley 29973 mencionada al principio. Bueno, ante todo esperando que estén bien, mi nombre es Elizabeth Villanueva Cántaro. Yo les voy a hablar lo que es sobre el asiento reservado. ¿Qué es el asiento reservado? Es un sitio preferencial para que las personas que por alguna razón tienen condiciones y necesiten usarlas. Tenemos lo que es la Ley 28683, que es la ley para el asiento reservado. Mayormente eso lo ocupamos en el servicio público, en el transporte público, ya que a veces vemos que los combis o buses no tienen esos asientos marcados y pues cuando una persona entra así, un discapacitado, no son capaces de darles esos asientos que está dicho por la ley. Por eso nosotros deberíamos reclamar y ante todo debería ser obligación de las empresas poner ese asiento para que las personas se puedan sentir más cómodas. Bueno, continuando con el tema que me tocó sobre carnet de inscripción en el registro de CONADIS. Es un documento que será entregado a las personas con discapacidad que le va a ayudar a acceder a varios programas y servicios. Bueno, para poder tramitar este carnet se necesita lo siguiente: presentar la copia original del certificado de discapacidad. Tienes que llenar un formulario que te va a enviar CONADIS. Carta de poder simple si lo haces para una persona en tu entorno o que vive en tu hogar. También tienes que presentar el DNI. Bueno, también tenemos lo que son beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios tenemos jubilación adelantada, tenemos otros distintivos vehiculares, tarifas preferenciales en servicios públicos o privados. En caso si la discapacidad es extrema, tendrás transporte público o privado, ya sea autos, vehículos o también aviones, son gratuitos para la persona discapacitada. Gracias, le doy pase al siguiente compañero. Continuando con el tema que me tocó, les hablaré sobre el carnet de inscripción en el registro de CONADIS, que es un documento que se entrega a través de CONADIS para las personas discapacitadas. Su beneficio es: están rebajadas a los servicios básicos, rebajas o extensión a impuestos, la devolución de impuestos al valor agregado, exoneración de tarifa de transporte, importación de bienes, vehículo y ayudas técnicas, extensos de pagos a tributos. O sea, mayormente le están haciendo un descuento o en otros casos lo reciben gratis esos servicios. ¿Cómo hacer para que te puedas registrar sobre el carnet de CONADIS? Bueno, 1. Debes presentar la copia original de discapacidad. 2. Debes llenar un formulario que te es enviado por parte de CONADIS. Tienes que tener un carta poder si en caso vas a sacar para otra persona de tu familia. También tienes que presentar lo que es el DNI. Y es mejor si te acercas en persona con la persona discapacitada.
Bueno, les voy a explicar sobre el término de la definición de transporte público de personas. Está definido como una actividad que se puede explotar económicamente, así como también reúne las características de un servicio público, y a todo esto se merece la regulación especial, sea jurídico o económica. Esto es propia a la categoría a la cual pertenece, en los cuales se encuentran el autobús, el taxi y bicicleta pública. Es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. A la diferencia del transporte privado, los viajeros del transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador y depende en mayor o menor medida de la intervención regulatoria del gobierno. El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas privadas o por consorcios de transporte público y a los cuales se mantienen directos los pasajeros. Gracias. Bueno, ahora les voy a explicar la definición del transporte interurbano. Nos dice que es todo aquel transporte que se moviliza por suelo urbano. Esto está definido por la legislación urbanística, así como también a los que están dedicados exclusivamente a comunicar entre sí a los núcleos urbanos, situados dentro de términos municipales. Es un transporte que puede ser regular o discrecional en donde se encuentra el bus. Las principales ventajas del transporte público interurbano de viajeros por carretera es que garantiza la movilidad sostenible de todos los segmentos de población, ya sean jóvenes, personas que no conducen, personas mayores, etc. De hecho, el autobús es el modo de transporte colectivo más utilizado y así como también se le conoce como líneas regulares de transporte de viajeros. Gracias. A los beneficiarios y participantes, a nombre de todos mis compañeros se les agradece por su valiosa participación y esperando que la información expuesta haya sido claro y puntual. Muchas gracias.